Bueno, entonces este video explicativo va a ser de la guía número 2 de valor absoluto, en donde el objetivo va a ser comprender el concepto de valor absoluto de un número entero. Y para esto tenemos que dirigirnos a la página 14 y la 15 de su cuaderno, o sea, de su texto de matemática. Recuerden que también deben tener el cuaderno de matemática para realizar todos los ejercicios ahí y tienen que ocupar lápiz, grafito y goma. Entonces, vamos a dirigirnos a la página 14, en donde ustedes tenían que escribir de manera llamativa este recuadro de color amarillo, en donde nos dicen que el valor absoluto es un número entero, es el valor que representa la distancia entre ese número entero y el cero, por lo que el valor absoluto siempre es positivo o cero. Entonces, aquí nos dan dos ejemplos de valor absoluto, que vendría siendo el menos 3 que tenemos acá, y valor absoluto de 3. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el valor absoluto de menos 3 y de 3? Primero vamos con el menos 3. Valor absoluto de menos 3 tenemos que ubicarlo en la recta numérica, ¿no es cierto? Acá, y tenemos que contar de este menos 3 al 0. ¿Cuántos números tenemos? Entonces contamos 1, 2, 3. Entonces el valor absoluto de 3, o sea, 3 negativo, vendría siendo 3. Lo mismo para valor absoluto de 3 positivo. Lo ubicamos en la recta y contamos 1, 2, 3. Tenemos 3 números y por eso es 3 entre el 3 positivo y el 0. Entonces, esto del valor absoluto siempre lo vamos a ocupar para representar distancias entre metros, kilómetros, centímetros, etc. Para eso nos sirve. Entonces, en la misma página 14, donde aparecía entonces este recuadro, que ustedes tenían que escribir de manera llamativa en su cuaderno para no olvidarlo, abajito aparece un ejercicio de calcular el valor absoluto de los siguientes números. Entonces, para saber el valor absoluto de menos 4, tenemos que ubicarlo en la recta numérica, ¿no es cierto? Y tenemos que saber, como se había dicho anteriormente, cuál es la distancia de este menos 4 hacia el 0. Entonces contamos cuántos números hay. Hay 1, 2, 3, 4. Entonces, para eso, tenemos que hacer la recta numérica. Siempre colocar primero el 0 para ubicar los números positivos y números negativos. Colocamos los números hasta llegar al menos 4 y los contamos y nos damos cuenta que hay 4 números entre el menos 4 y el 0. Lo mismo con la letra B. Realizamos la recta numérica, colocamos el 0 y colocamos todos los números positivos hasta el 12, que es el valor absoluto que estamos buscando, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hay 12 números entonces. Y entonces el valor absoluto de 12 va a ser 12. Entonces por eso siempre dicen que, como habíamos leído en el recordatorio, siempre es positivo o cero el valor absoluto. Luego van a tener que realizar eso mismo, pero con los demás ejercicios. Y en la página 15 vamos a dirigirnos y nos vamos a dar cuenta de que la primera actividad, la número 3, habla sobre resolver los siguientes ejercicios, que donde hay suma, veo resta y multiplicación, pero con números que son valores absolutos. Entonces vamos a ver el primer ejemplo de la letra A, que nos da dos valores absolutos. Está el 2 y el menos 3 como valor absoluto, pero entre medio está el signo de suma. Entonces lo primero que tenemos que realizar acá va a ser resolver estos valores absolutos y luego tenemos que bajar el signo de suma para poder sumar estos dos números y nos va a dar 5. 2 más 3 nos daría 5. Lo mismo con la letra B. Con la diferencia que en la letra B tenemos una resta dentro de estos valores absolutos que vendrían siendo las líneas, ¿no es cierto? Que representa el símbolo del valor absoluto. Entonces tenemos que primero restar el 65 menos el 23, nos va a dar 42, valor absoluto, ¿no es cierto? Porque las líneas siguen manteniéndose ahí. Y entonces el valor absoluto de 42 vendría siendo 42. La letra C vendría siendo muy parecida a la letra A, ¿no es cierto? Los valores absolutos por separado, pero la diferencia es que hay una resta. Y entonces tenemos que ver valor absoluto de menos 123 menos valor absoluto de 45. Primero resolvemos los valores absolutos
bajamos la resta y lo restamos los dos números enteros y nos daría 78. La letra D, lo mismo, con la diferencia que es una multiplicación. El mismo procedimiento que hicimos en la letra A y la letra C, con la diferencia que es una multiplicación. En este caso, desarrollaríamos los valores absolutos, multiplicaríamos y nos daría el resultado que es 372. Luego, en esta misma página 15, vamos a resolver el ejercicio número 4 y final. Primero, tenemos que observar la imagen para poder resolver la A, B, C y D. Nos vamos a dar cuenta que hay dos personas realizando el deporte de la esgrima. Entonces tenemos a una persona en el lado izquierdo que es el verde y al lado derecho que es el rojo. Y tenemos bajo ellos una recta numérica que está acá debajo, ¿no es cierto? Dice la letra A: ¿cómo se representa la posición de la esgrima de la izquierda utilizando números enteros? La esgrima del lado izquierdo es la verde, ¿no es cierto? Y dice, guíate por la posición de la punta del pie que está delante. Entonces la punta del pie de la esgrima verde está sobre el número -3, ¿no es cierto? Y la letra B nos pregunta por lo mismo. ¿Cómo se representa la posición de la esgrima, pero de la derecha, o sea, el rojo, con respecto, utilizando los números enteros, que están debajo, ¿no es cierto?, en la recta numérica. Entonces, lo mismo, pero con el esgrima del lado derecho, que es el rojo. La punta del pie, ¿dónde estaría colocada? Justo en el -3, ¿no es cierto? La punta del pie, bajo ella está el número 3 positivo. Entonces, la letra A y B las tenemos resueltas. Nos faltaría la C y la D. Dice, ¿a qué distancia se encuentran los esgrimas con respecto al 0? Entonces, la distancia del esgrima verde, de la punta del pie, ¿no es cierto?, -3 al 0, y del 3 positivo al 0. ¿Cuál es la distancia? 1, 2, 3. Tenemos 3. Y la distancia de la esgrima roja tenemos 1, 2, 3. Entonces los dos estarían a la misma distancia de el 0, que vendría siendo 3. ¿Y cuál es el valor absoluto entonces de -3 y 3? Que el verde sería 3 y el rojo igual vendría siendo 3, ¿no es cierto? Entonces así tendríamos resuelta la guía número 2, la primera parte.